Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación para llevar a juicio al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. El exdiputado tendrá que responder ante un juez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos por los cuales la Fiscalía evalúa pedir una condena de 15 años de cárcel en caso de que sea declarado culpable. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Llegó la minga indígena a Bogotá para participar de las marchas del próximo miércoles convocadas por el presidente Gustavo Petro. Más de 14.000 indígenas llegaron a la capital para participar de la marcha a favor de las reformas del gobierno. Los indígenas aprovecharán su traslado a Bogotá para rechazar el asesinato de sus líderes y exigir del gobierno garantías de seguridad en sus territorios. El distrito dispuso de 2 lugares para el albergue temporal de estos pueblos, uno en el Parque Tercer Milenio y el otro en el Renacimiento. La gran movilización del miércoles 27 de septiembre empezará en el Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana y terminará en la Plaza de Bolívar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional comenzó hoy la explicación de su nueva política antidrogas, a la que llamó Sembrando Vidas, desterramos el narcotráfico. Lo hizo a una comisión de los Estados Unidos que estará en el país hasta el miércoles. La comisión está encabezada por el subsecretario de Estado para Asuntos Antinarcóticos, Todd Robinson. Por parte de Colombia hay varios viceministros, entre ellos los 2 de Relaciones Exteriores y los 2 del Ministerio de Justicia, así como los oficiales de la Fuerza Pública encargados de la lucha contra las drogas. El gobierno Petro dice que para salir del fracaso en la lucha contra las drogas se requiere un enfoque más integral. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos y México acuerdan deportar migrantes indocumentados a sus países de origen para descongestionar la frontera común. Batalla política en Estados Unidos. El gobierno está a punto del cierre porque el Congreso no aprueba el dinero para su funcionamiento. El senador Bob Menéndez, acusado de sobornos, dice que no renuncia y que el oro encontrado en su casa es parte de sus ahorros. Ucrania anuncia que abatió al comandante de la flota rusa en el Mar Negro durante una operación en Crimea. El conservador Alberto Núñez Feijóo buscará en el Congreso los votos que le den la investidura como nuevo presidente del gobierno español. Evo Morales lanza por 5ª vez candidatura para ser presidente de Bolivia y desata la polémica. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo con el que buscan descongestionar la frontera común. Esto incluye comenzar a deportar indocumentados. El gobierno de México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y tomar varias medidas para disuadir a los migrantes como parte de un nuevo esfuerzo y así combatir el aumento de migrantes en los cruces fronterizos. Los cruces de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México han aumentado, superando los 8.600 en un periodo de 24 horas de la semana pasada, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Esto representa un aumento de alrededor de 3.500 arrestos diarios en la frontera después de la expiración del Título 42 en mayo. México dijo que llevará a cabo negociaciones con los gobiernos de Venezuela, Brasil, Nicaragua, Colombia y Cuba para confirmar la recepción de sus ciudadanos deportados desde la frontera. También permitirá a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense expulsar a los migrantes a través del puente internacional de la ciudad de Juárez que conecta con El Paso. En Estados Unidos, el senador demócrata Bob Menéndez, acusado de haber recibido millonarios sobornos, se mantiene desafiante y anuncia que no renunciará. Menéndez aseguró que los lingotes de oro hallados en su casa son parte de sus ahorros.
En declaraciones a los medios, Menéndez dice que no renunciará al cargo y acusa a algunos de sus colegas de apresurarse a juicios por conveniencia política. Reconozco la gravedad de este momento y que esta será mi mayor batalla hasta hoy en día. Pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presentan todos los hechos, no solo seré exonerado, sino seguiré siendo el senador federal de New Jersey. La postura de Menéndez desafía los llamados de los funcionarios electos en su estado de Nueva Jersey, incluido el gobernador demócrata del estado, para que renunciara. Su decisión de permanecer en el Senado puede complicar los esfuerzos de su partido por mantener su estrecha mayoría de 51-49 en esa Cámara, aunque Nueva Jersey no ha elegido a un republicano para el Senado desde 1972. Vale la pena mencionar que Menéndez enfrentó otros cargos por corrupción en el 2015, pero el juicio se declaró nulo en el 2017. Otra vez, la batalla política en el Congreso de Estados Unidos tiene al gobierno de ese país en cuenta regresiva, a punto de dejar de funcionar por falta de presupuesto. Estados Unidos continúa en la espera de respuesta por parte de los republicanos, quienes rechazan el plan de gastos del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por lo que piden disminuir gastos federales. Esto podría afectar a 4 millones de trabajadores, militares y agentes federales que podrían quedarse sin salario por falta de fondos. Por su parte, el Partido Demócrata presentó un proyecto de ley para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre y así no reducir gastos. Pero aún así, el partido opositor se mantiene en la posición de no llegar a un acuerdo y buscará la destitución de McCarthy. La Casa Blanca advirtió que 10.000 niños perderían el acceso a los programas Head Start para menores de bajos ingresos en todo el país. Los controladores aéreos y los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte tendrían que trabajar sin sueldo, amenazando con retrasos en los viajes. El cierre también retrasaría las inspecciones de seguridad alimentaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos. El año fiscal es también conocido como un año financiero, en el que el Congreso elabora un presupuesto federal para el siguiente año, el cual inicia el 1 de octubre y cierra el 30 de septiembre. Este incluye el salario de los trabajadores de las entidades gubernamentales y se aprueba por los partidos políticos. Ucrania anunció que dio de baja a una de las máximas autoridades navales de las tropas de Putin. Ucrania afirmó este lunes que había matado a Víctor Sokolov, el comandante de la flota rusa del Mar Negro, en un ataque con misiles sin precedentes contra el cuartel general naval en la anexionada península de Crimea. Fue un duro golpe para Moscú, que en los últimos meses ha sufrido una serie de ataques contra el puerto de Sebastopol, de gran importancia estratégica. Hasta el momento, el hecho deja en total 34 oficiales muertos y otros 105 ocupantes heridos. La Organización de Naciones Unidas acusó a Rusia de usar generalizadamente y sistemáticamente la tortura en las zonas invadidas de Ucrania. En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los investigadores sostuvieron que algunos ucranianos fueron torturados hasta la muerte durante interrogatorios y que decenas de mujeres fueron violadas. La comisión informó también que los militares de Rusia siguen lanzando ataques de forma regular contra la población civil y la infraestructura energética de Ucrania. En las próximas horas iniciará el debate de investidura para definir si el líder conservador Alberto Núñez Feijóo es o no el nuevo presidente del gobierno español. Este martes y miércoles, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular PP, tendrá que someter su nombre a escrutinio en la sesión de investidura ante el Congreso de los Diputados para tratar de convertirse en el presidente de España. Aunque Feijóo ganó las elecciones del pasado 23 de julio con una victoria significativa contra su rival, el actual mandatario Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español PSOE, quien no obtuvo la mayoría necesaria para ser investido como jefe de gobierno. El modelo parlamentario español, a diferencia del presidencial que existe en Colombia, obliga al ganador de las elecciones a someterse a votación en el Congreso, donde los diputados constituyen la última palabra.
Este modelo, en consecuencia, expresa que no necesariamente se llega a la presidencia de España cuando se ganan las elecciones en las que votan los ciudadanos. Este procedimiento obliga al candidato a exponer en el Congreso su programa de gobierno y después de ello intervienen todos los grupos parlamentarios, a lo que sigue la exposición final del candidato para luego dar paso a la votación. En caso de que no obtenga la mayoría suficiente para convertirse en presidente, tendrá una segunda oportunidad de 48 horas después. La presidencia saldría adelante con una mayoría simple, más sí que no, que posiblemente no alcanzará. Vamos a defender la igualdad. Cuba reportó un ataque con bombas Molotov a su embajada en Washington. El gobierno de Cuba llama a Estados Unidos a la acción tras denunciar el lanzamiento de 2 bombas Molotov contra su embajada en Washington en las últimas horas. Los ataques, que no causaron daños personales, han generado la denuncia de La Habana, varias protestas en la capital estadounidense y respuestas de solidaridad de varios gobiernos aliados como México, Venezuela y Bolivia. Hasta el momento la zona se encuentra sin ninguna novedad y aparentemente no hay señales de un refuerzo de seguridad. Este ataque se da unas horas después de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez habían regresado a La Habana tras haber pasado una semana en Nueva York con motivos de la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Bolivia, el exmandatario Evo Morales confirma su candidatura para las elecciones presidenciales del 2025. Morales afirma que aún tiene fuerza para un cuarto gobierno y por ello se lanza a las urnas por 5ª ocasión para competir contra el actual mandatario Luis Arce. La decisión del expresidente se da en medio de una aguda fragmentación de su partido que enfrentará a los indígenas evistas con los pro Arce. Y aumenta la actividad del volcán chileno Villarrica, lo que hizo que el gobierno elevara la alerta a nivel naranja. Los municipios de Villarrica y Pucón, localidades turísticas del sur de Chile, decidieron suspender las clases. Hasta el momento, 80 personas han sido evacuadas. El volcán ha registrado pequeñas explosiones y algunas emisiones de vapor, lo que sugiere que el sistema ha evolucionado hacia una fase de mayor inestabilidad. En Estados Unidos, la estación del metro de Times Square en Nueva York reforzará su seguridad con un novedoso robot policía. Este es el nuevo individuo tecnológico que se une a la policía de la Gran Manzana. Se trata del robot Nike Scope Key 5 que ayudará a la seguridad en el metro de la ciudad. El dispositivo se encargará de patrullar la zona para prevenir los delitos. We're taking existing technology, cameras, being able to communicate with people, and we're placing it on wheels. Durante el tiempo de prueba, el robot estará acompañado por 2 oficiales de la policía y hará un mapeado inteligente de la estación del metro. Y cada cierto tiempo recargará sus baterías en una estación dedicada sin apagarse. Si todo sale según lo esperado, el autómata operado por el New York Police Department empezará a cumplir su función de manera autónoma y se convertirá en una cámara móvil y en un recurso de emergencia que los pasajeros podrán utilizar para pedir ayuda. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1 en el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director Yamid Amat. La situación de orden público del departamento del Cauca y en general del sur del país es caótica. Precisamente para hablar de esta situación y del tema puntual del departamento del Cauca, estamos en comunicación en Entrevistas Canal 1 con el gobernador de ese departamento de 42 municipios, el doctor Elías Larraondo Carabalí, un abogado de la Universidad Santiago de Cali, quien fue el primer gobernador afro en ese departamento y que se tiene que enfrentar a una situación bastante dura denunciada por la propia vicepresidenta de la República en una reunión que sostuvo con 13 alcaldes de los municipios del norte de su departamento. Gobernador, buenas noches, bienvenido a Entrevistas Canal 1. Buenas noches, Gerardo, un saludo especial a todos los televidentes. Gobernador, esa situación de orden público que se empeoró con el carrobomba que estalló en Timba, una población del municipio de Buenos Aires, de donde es usted oriundo, ¿cómo está hoy? Bueno, el Cauca hoy vive una situación de tensión, de temor. En el caso de Timba, pues por falta de condiciones se retira la policía, hay acompañamiento en las áreas cercanas por parte del ejército. Hemos desde el mismo día con el gobierno departamental llegado al territorio con el acompañamiento
para las actividades psicosociales, acompañamiento psicosocial, el tema también de revisar con los comerciantes para apoyarlos con proyectos de emprendimiento y tratar de poner la situación en la mayor normalidad posible después de estos actos que para el caso de Timba, en menos de 2 meses tenemos 2 casos tan complejos. Gobernador, ¿qué es Timba? ¿Cuánta población tiene? ¿De qué vive su gente? Bueno, Timba es un corregimiento del municipio de Buenos Aires. Está ubicado al margen del río Timba y del río Cauca y es quien tiene la relación con los corregimientos de El Naya, el corregimiento del Ceral y el corregimiento del Porvenir, que son su parte alta. La gente vive básicamente de la agricultura y del comercio. Señor gobernador, el Estado Mayor Central de las llamadas FARC-EP, las disidencias que dirige alias Iván Mordisco, en un comunicado dijo que ofrecía excusas por lo que llamó un incidente y un error de guerra. ¿Usted cómo recibe ese pronunciamiento de esas disidencias, de ese grupo armado ilegal? Bueno, lo que uno piensa y lo que piensa cualquier ciudadano al momento es que de qué puede servir unas excusas después de semejantes hechos en los que hay pérdida de vidas humanas y también daños materiales. Pero también lo tomamos como un reconocimiento de la observancia en el marco del derecho internacional humanitario que debe hacerse pues sin legitimar ninguna acción de guerra, y pues creemos que este reconocimiento ya es un paso frente a el escenario de diálogo que debe existir para acabar con esta guerra. Dice usted que cómo se puede recibir un pronunciamiento de esos, un error colateral de guerra que les costó la vida a 2 personas, a la profesora Estela Balanta y a otra persona, Ardani Álvarez. ¿Quién era la profesora Estela Balanta y a cuántos niños educaba, gobernador? Bueno, la profesora hacía parte pues de la institución educativa de Timba. Ella era docente de primaria, tenía a cargo unos 27 niños y pues realmente muy duro. Era una persona dinámica, alegre, muy colaboradora en todos los procesos, no solo educativos, sino de la comunidad. Era un referente para casi toda esta región. Lamentamos muchísimo nuestra solidaridad con toda su familia, con la comunidad de la institución educativa y por supuesto con la región de Timba Grande. Si los señores de las FARC-EP del Estado Mayor Central están viendo esta entrevista, ¿qué les diría usted precisamente de que esos errores cuestan vidas como la que usted describe? Le costó a la profesora Estela Balanta, que deja a unos niños huérfanos de educación mientras es sustituido, pues por supuesto, la plaza educativa, la plaza de profesor, y también a las familias del señor Ardani Álvarez. Primero, pues es un rechazo total a este tipo de actividades violentas, pero también un llamado a ellos a que pongan en práctica esa voluntad de paz que han manifestado. Entendemos que la paz se construye entre los diferentes, entre los que se piensan diferentes, y yo creo que es el momento de darle no solo a Timba, al Cauca, sino a Colombia entero, también un respiro frente a esta barbarie que estamos viviendo, repito, donde la más afectada es la población civil. Y a propósito de eso, esas disidencias de alias Iván Mordisco van a comenzar un cese el fuego unilateral. ¿Cómo lo recibe su departamento? Para nosotros, con mucha esperanza, pero repito, que se pueda verificar ese real cese al fuego, de que no hayan acciones violentas y que pues este sea el camino para mostrarle a la sociedad civil y a Colombia entera que las FARC sí tienen esa voluntad de paz y que ojalá el 8 de octubre, que ya se encuentran en Tibú, pues se puedan ir concretando las acciones y que se pueda ir verificando con las rutas humanitarias, los recorridos humanitarios, pues que realmente lo pactado es lo que se va cumpliendo. Usted habla del 8 de octubre precisamente porque esa es la fecha que pusieron los negociadores del gobierno nacional y los delegados
de esa agrupación ilegal para encontrarse en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, y acordar allí el inicio del cese del fuego. ¿Qué podría más esperarse, gobernador, para un departamento como el suyo, que no solamente tiene esas disidencias de Eras Iván Mordisco, sino también a la nueva Marquetalia de Iván Márquez, al ELN y a miembros de otros grupos que se disputan el negocio del narcotráfico, como bien lo ha dicho el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es del departamento que usted dirige? Bueno, es la oportunidad para que haya también un cese al fuego entre los grupos al margen de la ley. La confrontación que hay entre el ELN, la Marquetalia, la nueva Marquetalia, el Estado Mayor Central, pues también queda población en medio del fuego y terminan sufriendo las afectaciones. O sea que a partir del 8, pues que se dé el cese al fuego o el cese a las operaciones ofensivas, como se ha determinado, con el gobierno, con las fuerzas, con la fuerza pública, las fuerzas militares y la fuerza de policía, pero asimismo también que entre estos grupos haya un acuerdo, que haya un cese, porque de lo contrario, pues por lo que tú expresas en el marco de la pelea por las rutas, la pelea por el territorio, por marcar territorio, pues también deja población civil en medio, y ahí es donde se nos presentan también las afectaciones como los desplazamientos, los confinamientos, heridos, amenazas, que, repito, pues de eso ha venido sufriendo el Cauca. ¿Hace eco usted de la carta que enviaron dos negociadores, uno con el proceso con el ELN, otro con las disidencias de las FARC, José Félix Laforí, presidente de Fedegan, y Fabio Valencia Cosio, expresidente del Congreso, exministro del Interior, precisamente, donde les piden a esos grupos armados no confrontar, porque de nada vale cesar las operaciones contra la fuerza pública, porque si se siguen matando entre ellos, en medio está la población civil? Totalmente de acuerdo, por eso lo estamos planteando, Gerardo, en la medida de que cualquier confrontación armada pone en medio la población, la que termina sufriendo, repito, las afectaciones. ¿Y este año cómo va la afectación para esa población civil, señor gobernador? Bueno, nosotros en este año llegamos a ya 525 personas muertas, 4 menos que el año, casi 20 menos que el año inmediatamente anterior, con una reducción de un 4%, pero no es una cifra que podamos celebrar, porque pues, finalmente se ha exacerbado en estos últimos meses lo que viene ocurriendo, los policías en Morales, el artefacto explosivo en Suárez, que inclusive cayó a una institución educativa al cual hubo que hacer la detonación controlada, lo que ocurre en Mondomo, en Santander de Quilichao. Definitivamente, pues estas acciones nos tienen hoy en mucha zozobra, en mucho temor a todos los caucanos, y lo que pedimos nosotros es que se pueda avanzar en una presencia integral del Estado en el territorio. Sabemos que la fuerza pública tendrá que hacer lo que le corresponde, la inteligencia tiene que hacer lo que le corresponde, fiscalía, pero también tenemos que llegar con respuestas de corto y de mediano plazo para poder pues resolver el problema desde el punto de vista estructural. Escalofriante la cifra que usted da de 525 personas asesinadas, señor gobernador, y eso es por los grupos armados ilegales, es decir, ¿esto en relación con la confrontación armada? Todo tiene que ver por supuesto, ahí están todas las cifras, pero en un muy alto porcentaje, pues tiene que ver con los grupos al margen de la ley. Pero cuando usted dice están todas las cifras, ¿es qué? Usted dice, digamos, ahí no están accidentes de tránsito. No, me refiero a la cifra pues de riñas, de sicariato y otro tipo de eventos que, repito, pues no tenemos aquí una distribución exacta de a qué corresponde, pero sí del total, un muy alto porcentaje, pues tiene que ver con el accionar de estos grupos. ¿Y el mayor responsable de esas muertes es qué grupo armado ilegal, señor gobernador? Bueno, nosotros tenemos la injerencia o el radio de acción de la Jaime Martínez en la cordillera occidental, muy hacia el norte. Estamos hablando de los municipios de Buenos Aires, de Suárez, de Morales, hasta Cajibío, posiblemente. Tenemos la Carlos Patiño, que está un poco más al sur, sobre esa misma cordillera. Tenemos la Goberto Ramos en la cordillera central, también hacia el norte, extendiéndose un poco hacia el sur.
y también esto hacen pues la disputa territorial con el ELN, que se encuentra un poco más hacia el sur y macizo colombiano. Señor gobernador, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, nos dijo el viernes pasado que el gobierno dio la orden de meterse a El Plateado, que ese es el centro de la operación de cocaína que manejan un 70% el grupo armado de alias Iván Mordisco. ¿Esa es la ruta del narcotráfico hacia el Pacífico? Ese es el llamado Cañón del Micay, lo que va cogiendo desde esa región de Argelia, pasando por Tambo, a salir a la costa pacífica, y desde allí ha habido pues como una especie de centro de operaciones de estas residuales de la FARC, especialmente la Carlos Patiño. Y allí ya está la presencia de la fuerza pública, decía el ministro, sobre las montañas, y entonces que no van a salir de ahí, y que eso es lo que tiene a ese grupo armado ilegal poniendo bombas para dispersar la acción de la fuerza pública. Lo planteado por el señor ministro del Interior, el ministro de la Defensa, es precisamente en ese sentido, que la toma de ese sector por parte de la fuerza pública pues ha hecho que estos grupos traten de accionar en otros sectores. ¿Qué es El Plateado, señor gobernador, y dónde queda? El Plateado es un corregimiento que queda en el municipio de Argelia. Es un corregimiento de mucha afluencia de gente que entra y sale. Históricamente, pues allá se ha hablado siempre de el cultivo de uso ilícito, como es la coca, y esto ha generado pues un pueblo, digamos, muy comercial, está a más media de la cabecera municipal de Argelia, y pues es un pueblo que carece, repito, de todo tipo de inversión, de infraestructura pública, social, y que precisamente el llamado es entonces que el Estado no solo llegue con fuerza pública, sino que también pueda llegar con inversión, el tema del hospital, sí, señor, el tema el tema educativo, de vías pavimentadas, que son lo que pues realmente no se tiene, y por supuesto los proyectos productivos para ir avanzando en el tema de sustitución de cultivos. Señor gobernador, a El Plateado no entraba nadie sin permiso de las disidencias hasta hace unas semanas. ¿Usted podía entrar al Plateado con libertad siendo la máxima autoridad del departamento? Si usted, siendo la máxima autoridad del departamento, podía ingresar libremente a El Plateado, donde era inexpugnable eso sin una autorización de las disidencias. Bueno, Gerardo, nosotros, sin ser desafiantes, pero sí en el marco de nuestro gobierno, un gobierno de diálogo, un gobierno participativo, un gobierno que va a las regiones para materializar el cierre de brecha, hemos recorrido el Cauca 4 o 5 oportunidades, llegando a corregimientos, llegando a veredas. Hemos ido a Argelia en varias oportunidades, vamos a ir al Mango, tenemos allá que entregar una obra que ya lleva un 80% de avance y que esperamos terminarla en nuestro periodo. Por supuesto, hay que andar con todas las garantías de seguridad que se me ofrece por tener la condición de gobernador, como es el esquema y la fuerza pública que siempre me acompaña. Pero, señor gobernador, ¿es cierto o no que una misión incluso encabezada por Carlos Ruiz Massieu no pudo llegar hasta El Plateado hace unos meses, un par de meses? Bueno, siempre ha habido el temor, pues siempre que haya estado allá mayor presencia de la Carlos Patiño o de otro grupo, pues siempre ha habido el temor de llegar al sector. Hoy, con la llegada de el ejército, pues hay mayores garantías y mayor seguridad. Es decir, hoy sí se puede llegar al Plateado. Hoy podemos, repito, llegar al Plateado, pues en mi caso, con todas las garantías que se me han ofrecido en los 3 años, 8 meses que llevo de gobierno para llegar a todos los sectores del departamento. Pero un civil del departamento del Cauca o de otra región del país se arriesga, a pesar de la presencia de la fuerza pública, por posibles combates que haya. Gerardo, en el marco de los combates, pues es muy complicado y es una decisión que tiene que tomar cada persona. Pero yo sí debo decir que el Plateado es una zona de mucho tránsito de personas. Es una, digamos, es una ciudad pequeña, repito, por todo el escenario comercial que se da. Pero lo mejor es que cada uno tome sus propias precauciones, a sabiendas de que es un territorio en el que ha habido
en los últimos tiempos confrontación entre grupos y confrontación con la fuerza pública. Señor gobernador, ¿qué concepto le merece a usted el tirón de orejas que le hizo la vicepresidenta Francia Márquez a la fuerza pública? Dijo ella que en Suárez, de donde es oriunda, incluso llega, y los jóvenes guerrilleros desafiantes están a pocos metros de su esquema de seguridad. ¿Es tanto así? Bueno, pues sabemos que la vicepresidenta de la región, conoce de pronto por la información que tiene, la posibilidad en marco de la confianza a la gente de darle lo que sucede en el territorio, y pues lo que ha planteado ella es que se fortalezca esa presencia del Estado, no esa pública. Claro, el llamado a los resultados pues tenemos que hacerlo cada que se presente una situación de donde alguien pierda la vida, donde haya un artefacto explosivo, pero también se habló de una manera muy contundente a llegar con inversión a la zona, y por eso se plantearon las distintas mesas técnicas que se van a hacer esta semana con Ministerio de Cultura, Agricultura, Ministerio del Deporte, de Transporte, para poder, digamos, hacer esa gestión conjunta. Pero repito, cada que se presente una afectación, reconociendo el accionar de la fuerza pública, pues creo que le corresponde, en este caso, como a ella, por su alta dignidad, pues hacer los llamados a los que haya lugar. Es decir, usted no se quiere meter con críticas a la fuerza pública y la supuesta pasividad que denuncia la señora vicepresidenta. Bueno, lo que pasa es que estamos acá y yo siempre he dicho, lo que ocurre en el Cauca supera ya la capacidad que hay en el departamento. O sea, acá se ha hecho un esfuerzo de manera conjunta y el Cauca lo que requiere es una mirada diferencial, una mirada especial, planes de cualquier tipo, pero con ese enfoque diferencial para poder resolver. Usted termina mandato ese 31 de diciembre. El 29 de octubre debe ser elegido su sucesor. Y también 42 alcaldes en los 42 municipios del departamento, lo mismo que los consejos municipales. ¿Hay garantías plenas para que cada uno de esos candidatos pueda participar libremente con el derecho de elegir y ser elegido? Bueno, lo primero es la oportunidad también para pedir que, así como hemos pedido que la población civil sea dejada fuera del conflicto, pues que también se permita que ese certamen democrático, que son las elecciones en la cual se eligen los mandatarios, pues también pueda quedar por fuera del conflicto. El Cauca ha sacado elecciones, no estamos contentos ni conformes, el Cauca ha sacado elecciones en estas circunstancias, esperamos que en esta también se pueda dar, pero con un llamado a los grupos al margen de la ley, repito, que dejen por fuera del conflicto para que los ciudadanos puedan salir libremente. ¿Qué hemos hablado en los últimos consejos de seguridad con el señor presidente de la República, con los ministros? Hemos hablado de que deben darse todas las garantías. Al momento tenemos algunos candidatos amenazados. La UNP debe ofrecerles a ellos todas sus garantías y que, pues repito, ojalá la comunidad también tenga un comportamiento en el marco de salir a pues defender su derecho a ejercer libremente el voto. Precisamente usted estuvo la semana pasada reunido con el ministro de Defensa aquí en Bogotá y con los altos mandos militares. ¿Qué hablaron sobre esa situación, señor gobernador? Bueno, hablamos de que se vaya materializando lo que se va acordando precisamente en los consejos de gobierno. Nosotros estuvimos acá a mediados de agosto con el señor presidente de la República y pues ahí se va hablando de el cambio de soldados regulares por soldados profesionales, el aumento del pie de fuerza de policía y cambio de policías bachilleres por policías profesionales, reforzar un poco la presencia en las cabeceras municipales en un ejercicio articulado y también que el mismo ministro nos ayude a resolver el tema estructural, el esclarecimiento de los hechos y la inversión. El último tema que quiero tratar con usted, señor gobernador, es el de la minga. Cientos y cientos de indígenas salieron desde su departamento hacia la capital de la República para participar en lo que llaman la toma de Bogotá y la marcha del país, que va a ser en diferentes ciudades, en respaldo a las políticas del gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted respalda esa minga y esas marchas? Gerardo, el Cauca, por su fortaleza organizativa, los grupos étnicos siempre ha trabajado en el tema de las mingas, de las marchas, de las manifestaciones. Nosotros hemos respetado
el derecho que tiene cada quien, ojalá sea siempre sin acudir a las vías de hecho. El Cauca por sí sale a ese tipo de eventos. En mi condición de gobernador, lo que buscamos siempre es que el gobierno nacional genere recursos, genere un enfoque diferencial, que haya una articulación entre los 3 niveles de gobierno, como lo planteaba el sábado la vicepresidenta, para poder llegar con soluciones de fondo a los problemas del departamento. Ya se calcula que en Bogotá hay entre 12.000 y 14.000 indígenas que llegaron de su departamento. ¿Cuántos más van a llegar en estos días que usted tenga conocimiento? Pues porque usted es la máxima autoridad departamental y sabe cómo son los movimientos en tema de movilización social. Pues es una actividad que ellos hacen, digamos, de manera autónoma. No hay una especie de coordinación, en ese caso, con las autoridades, ni alcaldías, ni gobernación, pero sí creemos que cada que se han movilizado del departamento, estamos hablando de una cifra entre 10 y 15.000 personas. Señor gobernador, hoy, ¿cómo está Cauca en orden público? Entramos con un panorama bastante crudo, bastante duro, bastante funerario, diríamos. Y hoy, ¿cómo está con el anuncio del cese al fuego que ya se viene en los próximos días? Bueno, la verdad, pues el anuncio hasta aquí uno pudiera hablar de que ha tenido efectos positivos, porque las cifras en este fin de semana son totalmente diferentes, o mejor dicho, no tenemos reporte a la fecha de homicidios ni de ningún tipo de acciones con artefactos explosivos, que por lo regular es cada fin de semana que se presentan. Es decir, que el anuncio ya sirvió para atemperar un poco la situación en cuanto a criminalidad. Así ha sido y esperamos que siga siendo hasta el 8, que es cuando ya creemos, pues, por lo menos se decreta o se anuncia el cese bilateral. Señor gobernador, ¿usted es convencido de la paz total del gobierno Petro? Lo que pasa es que el Cauca no tiene una opción diferente. Yo debo decir con total respeto que el Cauca vive en guerra hace 60 años y no hemos encontrado el camino por la vía de las armas. El ejercicio que se hizo en el 2016, pues si no se complementó con la toma de los territorios con inversión, pues facilita con toda lo que ha pasado de que otros grupos lleguen y vamos a tener siempre la confrontación. Yo creo que esta es la paz, pero una paz que permita, primero, que las comunidades participen en su construcción. Segundo, que se pueda ir presentando a las mismas comunidades lo que se va acordando y que se vaya implementando. Señor gobernador del departamento del Cauca, muchas gracias por participar en Entrevistas Canal 1. Gerardo, muchas gracias, un abrazo. Gracias, gobernador. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a continuar aquí con las noticias en Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. A juicio Nicolás Petro. El hijo del presidente responderá por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fiscalía pediría 15 años de cárcel para Nicolás Petro. Sería vinculado a otros procesos. Nicolás Petro responde: sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar, dice. Incautación de millonaria suma de dinero deja al descubierto banda vinculada con billonaria evasión de impuestos. Minga indígena llega a Bogotá. Participará en marchas de apoyo al presidente. Procuradora advierte por uso de marchas con fines políticos. Informe de la ONU revela crítica situación de derechos humanos en Colombia. Procuraduría indaga contrato para evaluar diseño subterráneo del metro. Colombia presenta nueva política antidrogas. Bogotá le rinde sentido homenaje de despedida al maestro Fernando Botero. ¿Quién ganará segunda vuelta a la alcaldía de Bogotá? Gran encuesta. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación en contra de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. El exdiputado tendrá que responder en juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que se cayera la negociación que adelantaba con la Fiscalía para ser testigo. Noticentro 1 CMI estableció que la Fiscalía evalúa vincularlo a un nuevo proceso de corrupción. Como lo anticipó este noticiero, el fiscal Mario Burgos llevará a juicio al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, señalado de lavar 1.000 millones de pesos que pidió bajo promesas de que llegarían a la campaña presidencial, pero que terminaron en sus cuentas personales. El escrito de acusación fue radicado hoy en Barranquilla ante un juez especializado que será el encargado de llevar el juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pese a que Petro logró su libertad asegurando que sería testigo de la Fiscalía, las conversaciones no avanzaron tras un mes y los fiscales del caso decidieron seguir adelante con el proceso, lo que quiere decir que ahora se tendrá que defender en un juicio por los dos cargos que contemplan penas de prisión que van desde los 10 a los 30 años de cárcel en caso de ser declarado culpable. La Fiscalía también evalúa si radica una petición adicional ante los jueces para determinar si Nicolás Petro puede continuar con su proceso en libertad o si hay algún argumento para ordenar su recaptura. La Fiscalía acusará a Nicolás Petro de hacer parte de este esquema de lavado de dinero en el que estarían vinculadas cerca de 20 personas que le ayudaron a dar apariencia de legalidad a recursos que para el ente investigador no se podrían justificar con su sueldo de diputado. En su momento, Nicolás Petro se comprometió a hablar sobre una presunta violación de los topes electorales de la campaña presidencial de su padre, a confesar de cómo consiguió el dinero del lavado de activos y a hablar sobre posibles irregularidades en la contratación de la gobernación del Atlántico. Hoy la negociación sobre estos tres temas está frenada. El exdiputado Nicolás Petro respondió al llamado a juicio de la Fiscalía y denunció presiones. Uno de sus abogados aseguró que seguirá colaborando con la justicia. En la red social X, Nicolás Petro escribió: hoy inicia la lucha de mi vida. Sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo. Mientras tanto, la defensa de Nicolás Petro sostuvo que la disposición del exdiputado es seguir colaborando con la justicia en los procesos penal y disciplinario, aún con un llamamiento a juicio. De parte del señor Nicolás Petro, en ningún momento ha habido alguna manifestación contraria a lo que se comprometió. En ningún momento ha dicho que no, ni se está dilatando, ni ha decidido echar para atrás ningún tipo de negociación que se haya hecho con la Fiscalía. Manifestó que si la Fiscalía lo llamó a juicio, el hijo del presidente acudirá a esa instancia. A defender, a ejercer el derecho de defensa que va a tener, pero ya eso sí es decisión de la Fiscalía. Si llama a juicio, sencillamente hay que comparecer. Los abogados de Nicolás Petro esperan fechas para citaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría. La Fiscalía investiga una red de contadores y tramitadores señalados de ayudar a evadir impuestos mediante transacciones simuladas con empresas fachada. Una investigación de la Fiscalía y la Policía detectó una organización dedicada a la evasión del IVA para defraudar a la DIAN con operaciones ficticias. El monto de los movimientos fraudulentos superaría los 155.000 millones de pesos, con operaciones que nunca se hicieron y se simularon con empresas de papel, cobrando entre el 1 al 5% sobre el subtotal de las facturas. Noticentro 1 CMI conoció el expediente de la Fiscalía que indica que la defraudación se calcula en billones de pesos. Una defraudación al Estado al no entregarse el IVA por ellos recaudado, simulando compras con empresas de fachada o de papel. 6 personas fueron detenidas por este caso, señaladas de llevar las falsas contabilidades. Sin embargo, se indaga la participación de más personas. En el operativo adelantado en Bogotá, incluso las autoridades encontraron 6.000 millones de pesos en efectivo que estaban almacenados en cajas de cartón. Este lunes llegó la minga indígena a Bogotá para participar de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro el próximo miércoles. Atendiendo el llamado del presidente Gustavo Petro, más de 14.000 indígenas llegaron hoy a la capital para participar de la movilización programada para el próximo miércoles a favor de las reformas del gobierno. Porque creemos que son necesarias y son convenientes para
para los diferentes sectores sociales de Colombia, en este caso también la reforma rural integral. Defender las reformas que nos vemos representados ahí. Los indígenas aprovecharán su traslado a Bogotá para rechazar el asesinato de sus líderes y exigir del gobierno mayores garantías de seguridad. En menos de 3 meses llevamos varios líderes asesinados. Entre julio, agosto y septiembre llevamos 3 dirigentes importantes. El distrito puso a disposición 2 lugares de albergue temporal. Prestamos los espacios del Parque Tercer Milenio y el Parque Renacimiento. En estos 2 espacios, toda la logística en relación con baños, vallas, bueno, toda la logística a cargo del Gobierno Nacional. La gran movilización indígena será pasado mañana. Se concentrarán en el Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana y marcharán hasta la Plaza de Bolívar. La procuradora Margarita Cabello le pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que las marchas del próximo miércoles no sean usadas con fines políticos. Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación, hizo un llamado al Ministerio del Interior en cabeza de Luis Fernando Velasco para que desde su cartera se garantice que estas manifestaciones no se conviertan en plataformas de impulso a alguna candidatura. Es el gobierno, es el Ministerio del Interior quien tiene que garantizar la transparencia y la imparcialidad total por parte de los servidores públicos, cualquiera que sean, del proceso electoral. La preocupación de la funcionaria fue expresada durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento a los Procesos Electorales, realizada por primera vez en la ciudad de Cali, tras los recientes hechos de orden público que han tenido lugar en esta región del país. Lo importante es mirar la manera como se contiene toda esta andada de violencia contra la ciudadanía, porque no es contra el Estado, sino contra la ciudadanía. Durante esta comisión, los funcionarios establecieron el orden público como principal desafío para los próximos comicios y reiteraron el llamado al gobierno nacional para velar por unas elecciones seguras y transparentes. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, cuestionó la financiación de las movilizaciones campesinas. A través de una carta dirigida al Ministerio de Agricultura se advierte que el proyecto de decreto que modifica procesos agrarios para la expropiación de tierra en el país sigue generando dudas. La agremiación considera que se estaría dejando de lado a los jueces en la toma de decisiones y estos sean resueltos por vía administrativa a través de la Agencia Nacional de Tierras. La Agencia Nacional de Tierras sea la que investigue y la que decida. Y obviamente en los procesos anteriores la Agencia Nacional de Tierras investigaba, pero eran los jueces de la República los que tomaban la decisión y por eso hay una gran preocupación. Por el lado de las movilizaciones campesinas mostró su desacuerdo con la financiación de las mismas. Suena muy extraño que se comprometan recursos presupuestales con tantas necesidades que tiene el campo para financiar eventuales movilizaciones de personas que quiere el gobierno que defiendan sus propias reformas. Esta semana se daría un nuevo encuentro entre gobierno y gremios del sector para buscar consenso. La ONU alertó a las autoridades colombianas por la situación de derechos humanos que se presenta en gran parte del territorio nacional. El desplazamiento y el confinamiento dejan el mayor número de víctimas. Un informe de Naciones Unidas da cuenta de al menos 87.000 personas víctimas del conflicto armado en Colombia, especialmente por desplazamiento y confinamiento. El 66% de las víctimas pertenecen a pueblos étnicos, de los cuales son el 33% indígenas y el 33% afrodescendientes. Las 87.000 personas están en 55 municipios de 15 departamentos. El documento de la ONU también señala que en al menos 311 municipios de los 32 departamentos se han reportado ataques contra civiles, delitos como el secuestro, reclutamiento forzado, amenazas, homicidios, violencia sexual y masacres en aumento. Se incluye el control social impuesto por los grupos armados no estatales. Nariño, Cauca, Valle del Cauca, norte de Santander y Bolívar, los departamentos con mayor cifra de desplazamientos. El acumulado para 2023 es de 36.000 desplazados y 53.000 confinados, además de 214.000 personas afectadas por emergencias naturales. Las disidencias de las FARC del Valle del Cauca anunciaron que acatan un cese el fuego. Un cabecilla del Frente, Jaime Martínez, se pronunció en las últimas horas expresando que acatan la orden del Estado Mayor Central de cesar operaciones ofensivas contra la fuerza pública. Esto después de 2 atentados registrados en el Cauca y en el Valle del Cauca. Un grupo de 8 guerrilleros del ELN fue entregado por las disidencias de las FARC a una comisión de la Cruz Roja en Arauca.
Los hombres habían sido retenidos en medio de combates entre esos dos grupos en el municipio de Tame. Una caravana de la misión humanitaria fue interceptada cuando se movilizaba en el sector de Santo Domingo, en la vía que de Arauca conduce a Tame, y los hoy liberados fueron obligados a bajar de los vehículos para ser conducidos con rumbo desconocido. La Procuraduría General advirtió sobre presuntas irregularidades en un contrato que suscribió la Agencia Nacional de Infraestructura para evaluar la primera línea del Metro de Bogotá. La Procuraduría puso su lupa sobre un contrato de prestación de servicios por 8.375 millones de pesos celebrado entre la ANI y la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Según el procurador Gabriel del Toro, el contrato pretende analizar si es factible una línea subterránea para el Metro de Bogotá. Nosotros no vemos que la Agencia Nacional de Infraestructura ni el gobierno pueda hacer ese análisis de alternativas, puesto que no es contratante ni contratista de este proyecto. La primera línea del metro es un proyecto a nivel distrital, cuyo contratante es la empresa Metro de Bogotá. Ahí el gobierno nacional ni la Agencia Nacional de Infraestructura tienen mayor injerencia. Llama la atención del Ministerio Público el monto destinado para el contrato y que se adjudicara directamente sin otros proponentes. El consorcio chino se pronunció sobre las denuncias de posibles pagos de coimas en la adjudicación del Metro de Bogotá. Aseguró que la obra se contrató con estrictas normas anticorrupción y se mostró dispuesto a proporcionar información. La Fiscalía abrió investigación por los presuntos hechos de corrupción en la adjudicación del Metro de Bogotá. A través de un comunicado, el ente acusador le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar el posible pago de coimas a políticos. Para que adelante los actos de investigación que puedan demostrar si hubo o no un delito cometido por funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La indagación preliminar tiene que ver con una publicación de la revista Semana en la que se revelaron conversaciones entre un ex empleado del Ministerio de Transporte y un ciudadano chino, en las que supuestamente se habría pactado el pago de 10.000 millones de pesos en coimas, 6.000 de los cuales irían para el Partido Verde. El consorcio chino a cargo de las obras dijo no tener ninguna vinculación con las personas mencionadas. Ni con la señora alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales. Y agregó que la adjudicación se adelantó con supervisión de la banca multilateral y en cumplimiento de los programas anticorrupción. La ejecución del proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá cuenta con los más altos estándares de ética e integridad empresarial en Colombia. El consorcio se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades. Los copresidentes del Partido Verde, por su parte, emitieron un comunicado para referirse a las denuncias de posibles irregularidades en la contratación del metro para Bogotá. Señalaron que confían en la alcaldesa Claudia López y en la senadora Angélica Lozano. En un comunicado oficial, la colectividad verde se pronunció sobre la supuesta desviación de recursos del proyecto del metro para la campaña de la senadora Angélica Lozano. El partido Alianza Verde confía en la transparencia de nuestras lideresas, la senadora Angélica Lozano y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, seguros que contribuirán de manera profunda en las investigaciones a que hubiere lugar. Los congresistas del Partido Verde además defendieron la colectividad y la supuesta llegada del dinero a este partido. Las autoridades competentes tienen que hacer las investigaciones pertinentes, pero no nos pueden condenar, satanizar, juzgar, no, porque alguien dijo, alguien escuchó, no, de verdad que el partido, lo que estamos diciendo todos los congresistas es respeto. El partido Alianza Verde siempre ha luchado contra la corrupción y seguirá luchando contra la corrupción. El gobierno nacional comenzó hoy la explicación de su nueva política antidrogas llamada Sembrando Vidas, desterramos el narcotráfico, a una comisión de los Estados Unidos que estará en el país hasta el próximo miércoles. Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca, encabezados por el subsecretario antinarcóticos del gobierno Biden, llegaron hasta Bogotá para compartir el tercer encuentro de lucha antinarcóticos binacional. Allí la vicecanciller Elizabeth Taylor habló del nuevo enfoque de la política antidrogas del gobierno Petro. Nuestra nueva política de drogas diseñada para la próxima década, la cual lleva por nombre Sembrando Vida,
desterramos el narcotráfico. Es una declaración de nuestra intención por ver este problema en sus múltiples facetas, de manera propositiva y con acciones que sean acordes a nuestra realidad. Dijo que el papel de Estados Unidos es fundamental en esta integralidad que se quiere dar a la lucha antidrogas, que solo ha dejado muertos en Colombia. Y los dañinos efectos que han tenido para todos los colombianos y el medio ambiente. Estos esfuerzos no los podemos medir únicamente en cifras económicas, cantidades incautadas o hectáreas de tierra, sino también en vidas humanas. Vidas que en muchos casos se han visto apagadas en nuestras calles, selvas, mares, ríos, pero también en sus cárceles, por la forma en la que hemos abordado este fenómeno. Hasta el miércoles entrante, los funcionarios de la Casa Blanca y del gobierno Petro trabajarán en el nuevo enfoque de la lucha antinarcóticos binacional. El expresidente del Senado, Arturo Char, acudió hoy a la Corte Suprema de Justicia para ampliar su indagatoria en el marco de la investigación que cursa en su contra por corrupción electoral. Durante 8 horas, el exsenador Arturo Char se defendió y dio explicaciones ante el despacho del magistrado Francisco Farfán, que lo investiga por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. Es la primera vez que Char habla ante la Corte sobre los señalamientos que lo vinculan con un entramado corrupto de compra de votos en el que habría participado junto a la exsenadora Aida Merlano, pues recordemos que el pasado junio optó por guardar silencio ante el alto tribunal. Char no se dejó ver, pues ingresó a la diligencia por un sótano y en custodia del IMPEC, y su equipo jurídico no quiso dar declaraciones. En las últimas horas se conoció que la magistrada Cristina Lombana consideró que Char no debe estar en la cárcel La Picota, pues para ella no había lugar a imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva intramural. La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral revocó hoy la inscripción como candidato a la gobernación del Valle del Cauca del empresario Tulio Gómez. La decisión quedará en firme después de que sea notificada mañana en audiencia pública. Tras encontrar que el candidato a la gobernación del Valle y accionista de la América de Cali, Tulio Gómez, firmó convenios con la alcaldía de Santiago de Cali, el Consejo Nacional Electoral confirmó en las últimas horas la revocatoria de la candidatura del empresario, obedeciendo al punto 5 del artículo 111 de las inhabilidades de los gobernadores. El contrato por el cual me quiero inhabilitar es porque la América de Cali quería ampliar la tienda del estadio 30 metros. Cuando nos entregaron el local, no era el que queríamos y no el de enseguida. Entonces, ese contrato no lo perfeccionamos. Por lo tanto, yo no recibo dinero del Estado. El equipo del candidato aseguró que interpondrá un recurso de reposición frente a la decisión del Tribunal Electoral y que la aspiración del empresario Tulio Gómez a la gobernación del Valle del Cauca seguirá adelante. El Consejo Nacional Electoral también declaró nula la inscripción de la exgobernadora Oneida Pinto. Pinto, quien postuló su nombre para la alcaldía de Albania, en La Guajira, está inhabilitada por una sanción impuesta por la Procuraduría. El Consejo Electoral analizará el miércoles los casos de las candidaturas de Juan Daniel Oviedo y Carlos Fernando Galán para la alcaldía de Bogotá y de Rodolfo Hernández para la gobernación de Santander. Arrancó trabajos la subcomisión encargada de estudiar el proyecto de reforma a la salud. El gremio de las EPS advirtió que el sistema está desfinanciado y que la reforma no contribuye a solucionar esta problemática. Hay un déficit para el año 2024, es decir, estamos pensando una reforma sin tener la plata completa. Esto no lo digo yo, esto lo dijo el ministro Jaramillo hace unas semanas aquí en el Congreso. No está la plata para los CAPS, no está plata para los equipos extramurales, pidieron 5 billones y no les dieron ni un solo peso. No tenemos la plata de los presupuestos máximos. En las mesas técnicas de la reforma a la salud en el Congreso de la República, el funcionario afirmó que con la desaparición de las EPS se acabarán los planes complementarios. Cerca de 1.5 millones de colombianos de clase media que han podido acceder a servicios oportunos y de calidad y que han contribuido de alguna manera al sistema con el financiamiento. Por su parte, el presidente de la ANDI, en un video enviado a los medios de comunicación, señaló que los tratamientos y medicamentos necesitarían de instancias políticas con la reforma a la salud de este gobierno. Que nosotros vayamos a tener problemas en términos de asignación de citas, de aprobación de procedimientos, que dependamos eventualmente de instancias locales. Una gran incautación de whisky y de celulares dejó un operativo en las cárceles de Colombia.
Agentes del Instituto Nacional Penitenciario Colombiano desarrollaron en las últimas horas operativos en 7 establecimientos carcelarios. En los techos de las celdas se encontró encalentado whisky en la cárcel La Picota. Se han hecho 196 operativos en todo el país, donde como resultado se han incautado 6.000 celulares. De igual manera se han trasladado privados de libertad de alto perfil criminal, dando respuesta al llamado de la sociedad de manera contundente. Los operativos se llevaron a cabo en las cárceles donde están los reclusos más peligrosos. Con una ceremonia religiosa a la que asistió el presidente Gustavo Petro, Bogotá despidió al maestro Fernando Botero. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, quien entregó al final unas palabras sobre Botero a los presentes. Tuvo la capacidad, la gracia y el talento de plasmar la belleza y la simplicidad del ser humano en sus medidas amplias y generosas, es decir, llevar por todo el mundo el nombre de Colombia, que es un país hermoso, lleno de color, de diversidad y de forma. El presidente Gustavo Petro hizo presencia en la ceremonia. Con honores por parte de la Guardia Presidencial y las palomas en la Plaza de Bolívar volando, el féretro del maestro Botero fue llevado al museo que lleva su nombre en la capital, donde siguieron los actos en su memoria. Y horas más tarde, con una multitudinaria caravana de admiradores, familiares y amigos, se realizó la última actividad de despedida al maestro Fernando Botero en Bogotá. El cuerpo fue llevado al Museo Botero, que es manejado por el Banco de la República. Esta imagen nos recordó una de las pinturas de Fernando Botero. Esta caravana recibió su cuerpo en el Museo del Banco de la República, el cual lleva su nombre, siendo esta su última parada en la capital colombiana antes de ser trasladado a Medellín esta noche. Sus hijos, Lina, Fernando, Juan Carlos, sus nietos, familiares y amigos cercanos acudieron a este homenaje que fue ambientado por la Sinfónica de Colombia. El cuerpo del maestro Botero fue colocado en el jardín central de este museo, donde Andrea Will Botero, nieta mayor del artista e hija de Lina Botero, le dedicó unas palabras, siendo ella la última persona que estuvo con él antes de su partida de este mundo. Durante los últimos 2 años, no recuerdo por qué exactamente, pero el asunto de todos nuestros correos electrónicos siempre fueron cartica de amor número 7 billones, siempre cambiaba y no tenía nada que ver con el contenido del correo. Y considero un regalo del universo el que pude recitar mi última cartica de amor en persona, a su lado, agarrándole la mano en la mañana que se fue. Los discursos continuaron y fue Felipe Botero Quintana, hijo de Fernando Botero Sea y María Elvira Quintana, quien profundizó el significado de ser nieto del artista latinoamericano más importante de todos los tiempos. Para mí fue siempre un motivo de asombro y confusión la celebridad de mi abuelo. No entendía por qué sus figuras voluminosas eran tan celebradas, por qué sus dibujos, pinturas, esculturas y demás obras eran tan famosas, es decir, porque es un artista más cotizado o reconocido que cualquier otro. Quizás ese fue el primero de los muchos regalos y enseñanzas que me dio mi abuelo a lo largo de mi vida, el afán de comprender el mundo del arte y de la cultura, el deseo de entender la sed de belleza y placer estético que marcó su trayectoria y que nos ha impactado a todos los miembros de su familia de distintas maneras. Por último, Juan Carlos Botero Sea, el hijo menor del maestro con Gloria Sea, recalcó la importancia del aporte de su padre a la cultura colombiana, al donar sus obras, refiriéndose a este acto como el gesto más grande que hizo él en su vida. Quisiera concluir esas palabras resaltando una sola. Una palabra que en mi opinión resume y capta la esencia de mi padre. Y esa palabra es grandeza. Porque grandeza fue lo que más demostró Fernando Botero a lo largo de su vida. Grandeza, perseverancia, el valor de la vida y las pequeñas cosas son las cualidades con las que la familia define el legado de Fernando Botero. Lina, su hija y mano derecha, recorrió las salas del museo acompañada de sus hijos, quienes no habían conocido estas obras de su abuelo. Desde la partida del maestro, este recinto ha recibido cerca de 10.000 personas, superando el flujo de visitantes. Un gesto que evidencia que el artista plástico colombiano con mayor proyección internacional dejó una huella imborrable en el corazón de los colombianos.
Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para deportar migrantes indocumentados. De otra parte, ante el senador estadounidense Bob Menéndez, señalado de corrupción, dijo que no renunciará a su cargo. Y Alberto Núñez Feijóo se someterá a debate de investidura ante el Congreso español. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El gobierno de México llegó a un acuerdo con Estados Unidos para deportar a migrantes de sus ciudades fronterizas a sus países de origen y así tomar varias medidas para disuadir a los migrantes como parte de un nuevo esfuerzo y combatir el aumento de migrantes en los cruces fronterizos. El senador demócrata Bob Menéndez se defiende luego de que él y su esposa fueran acusados de recibir sobornos de empresarios y funcionarios egipcios. En declaraciones a los medios, Menéndez dice que no renunciará al cargo y acusa a algunos de sus colegas de apresurarse a juicios por conveniencia política. En España, en las próximas horas, iniciará el debate de investidura para el líder conservador Alberto Núñez Feijóo. Allí se definirá si el país tendrá un nuevo mandatario. El líder del conservador Partido Popular, PP, tendrá que someter su nombre a escrutinio en la sesión de investidura ante el Congreso de los Diputados para tratar de convertirse en el presidente de España. El superintendente financiero César Ferrari amplió el plazo para que los morosos se pongan al día antes de iniciar un proceso de reestructuración de un crédito. La circular que entró a regir desde este lunes busca ampliar el plazo para los créditos de consumo de 30 a 60 días. De esta manera, los usuarios del sector financiero que estén colgados con sus obligaciones podrán buscar nuevas opciones de pago sin comprometer su historial crediticio. Hay que ser más flexibles, hay que ser mucho más adecuados a la situación. O sea, no podemos mantener rigideces que nos traban el desarrollo del país. Las tasas de interés siguen afectando el mercado y por ello se podrá extender de manera transitoria el plazo de mora con la finalidad de brindar a los deudores una ventana de tiempo adicional para que puedan cumplir con el pago de sus obligaciones. Se insiste en mejorar la capacidad de ahorro. Para que pueda haber inversión en los colombianos, para que haya expansión de capital y para que haya crecimiento de la economía. La medida se mantendrá hasta mediados de 2024. El ministro de Comercio, Germán Umaña, anunció una nueva línea de crédito para las pequeñas y medianas empresas y para la economía popular. La noticia económica del día. El gobierno, a través del Ministerio de Comercio y Bancoldex, anunció un paquete de líneas de crédito por 320.000 millones de pesos. Estos irán destinados para las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos de modernización y obtengan recursos para capital de trabajo. Para que tengan un real acceso, tanto desde el punto de vista de garantías de confianza para estos pequeños empresarios y para la economía popular, como tasas de interés competitivas que puedan ser pagadas. Los plazos irán entre 2 a 7 años con periodos de gracia de 12 meses. Mejorar las condiciones de la productividad al interior de las empresas, pero también para promover esos desarrollos productivos desde el punto de vista de la competitividad. Se busca cubrir necesidades de liquidez e inversión en este segmento de la economía del país. Una dura crisis enfrentan los restaurantes del país por cuenta de la inflación. Las ventas han caído en un 24%. Solo en el mes de agosto se cerraron 28 establecimientos. Así se ven algunos restaurantes en plena hora pico de almuerzo, sillas vacías o pocos comensales. Las ventas en estos establecimientos han caído 24%. Esto debido a que hemos tenido que aumentar 6 veces el valor de nuestros menús a lo largo del año. Tenemos un registro de 14% de menores visitas en establecimientos gastronómicos. El costo de los alimentos, de los servicios públicos y los arrendamientos tienen a muchos restaurantes al borde de la quiebra. Implementar el impoconsumo de manera escalonada, en lugar de mantenerlo en el 8% como sucede hoy, lo iniciemos en una tarifa media del 4%. A la grave situación se suma una nueva preocupación, el impuesto a los ultraprocesados que empezaría a regir el 1 de noviembre. Agregar un 10% de impuesto a los insumos en nuestro sector, pues pondría en jaque a una industria que aún no se recupera. El líder gremial compara la crisis de los restaurantes en Colombia con la vivida en pandemia. El Ministerio del Trabajo lanzó una advertencia a Nutresa para que implemente la reducción de la jornada laboral. El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, se reunió con algunos empleados del grupo empresarial Nutresa.
y lanzó un ultimátum. Quienes han manifestado que llevan meses y semanas dialogando con la empresa para aplicar la ley que reduce progresivamente la jornada de trabajo, y la empresa se ha resistido con distintas razones, y bueno, lo que hemos dicho y lo que hemos orientado es a que se agoten todas las instancias de diálogo, pero si ya no hay ninguna respuesta, porque eso al final una ley que tiene que cumplirse, pues deben iniciarse las investigaciones, y es lo que hemos ordenado en 4 empresas del Grupo Nutres. Está Noel, está Nacional de Chocolates, está Proleche, Zenú, creo que es la otra. El viceministro advirtió sobre las consecuencias de no cumplir con la reducción de la jornada laboral. Que pueden ser multadas hasta con 5.000 salarios mínimos por incumplimiento de una norma laboral. Queremos aprovechar la oportunidad para invitar a las empresas a que cumplan la ley laboral. El funcionario señaló que se estará reuniendo con trabajadores de diferentes empresas en todo el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,9% a 1.100 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 9,62% a 9.000 pesos. La acción de Corfi Colombiana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,53% a 12.730 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,46% a 2.364 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.052 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.880 pesos y la venden entre 1.940 pesos. Un euro cuesta 4.240 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.48. El azúcar se transó en 26,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó a $89,88 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $91,95 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.364 pesos. Noticentro 1 CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para una segunda vuelta a la alcaldía de Bogotá. Estos son los resultados. Si las elecciones para la alcaldía de Bogotá fueran mañana, ¿qué tan probable es que usted vote? Definitivamente sí votaría 76%, probablemente sí votaría 24%. Pensando en la segunda vuelta para elegir al alcalde de Bogotá, si los candidatos fueran Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, ¿usted por cuál de ellos votaría? Carlos Fernando Galán 52%, Gustavo Bolívar 29%. Voto en blanco 4%, ninguno 9%, no sabe, no responde 6%. Y si los candidatos en la segunda vuelta fueran Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, ¿usted por cuál de ellos votaría? Carlos Fernando Galán 50%, Juan Daniel Oviedo 26%. Voto en blanco 8%, ninguno 11%, no sabe, no responde 5%. Y si los candidatos en segunda vuelta fueran Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar, ¿usted por cuál de ellos votaría? Juan Daniel Oviedo 44%, Gustavo Bolívar 31%. Voto en blanco 6%, ninguno 14%, no sabe, no responde 5%. Esta es la ficha técnica de la encuesta. Por un error de digitación no se presentó correctamente la ficha técnica correspondiente a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la alcaldía de Pasto. Esta es la ficha técnica correspondiente al sondeo del 12 de septiembre. Atención, hay una noticia al cierre. El presidente Gustavo Petro se refirió a un supuesto viaje a Florida, en los Estados Unidos. El mandatario republicó una publicación de la Fuerza Aérea que deja ver que el viaje fue de varios alféreces de la Escuela Militar de Aviación y no por un desplazamiento del jefe de Estado. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.